Buenas noches a este nuevo programa de Primer Plano. Recuerdo cómo en el 88, las elecciones presidenciales del 88, surgieron las encuestas como la gran novedad y se debatía si los mexicanos íbamos a decir lo que pensábamos un señor o señora que nos buscara. Pues bien, la vida actual mexicana ya no podemos vivir sin encuestas. Y la semana pasada salió una que sacudió un poco el autor o el coordinador, o no sé cómo se le llame, es Alejandro Moreno, del Financiero, que dividió las dos encuestas que hizo en tres partes. Por tanto, tuvimos lunes, martes y miércoles. El lunes, en lo que voy a centrar mi comentario es que el lunes se refiere a las corcholatas, a los 4 o 6, Fernández Noroña y Manuel Velasco también son corcholatas. Bueno, a las 6 corcholatas se refiere cómo ha caído el interés ciudadano por lo que están haciendo. De 5 puntos, que es mucho en un proceso como en un concurso de popularidad, cayó de 52 a 47. Y al mismo tiempo también mide las intenciones, pues no de voto, porque es consulta, las intenciones de opiniones a favor, y se mantienen idénticas, estables. Claudia Sheinbaum adelanta con 29 puntos, sigue Marcelo Ebrard con 19, 10 puntos de diferencia, que es bastante porque les queda un mes y algo más y días para concluir, para irse a las encuestas. Están a la mitad de la campaña, no prenden las campañas de Marcelo, y en consecuencia pues Marcelo está quejándose de que no hay debates, y al mismo tiempo estamos viendo la consecuencia lógica de una competencia descafeinada, insípida, sin sustancia, porque ¿qué podemos comentar? Que fulano bailó, que sutana Que por besó a cierto alguien bailó muy mal, ¿no? y bailó Yo creo que mal, y bailó Marcelo mal. debería ser todo menos bailar, ¿no? Porque ciertamente sí, el garbo no es lo suyo, pero no es el tema. Sí están aburridísimas. Yo me fui unos días de vacaciones, regreso y es lo mismo. Es como si no me hubiese ido. Si uno encuentra fascinante la 4T, el otro propone a Dan Augusto que se baje la edad de 65 a 63. Y uno dice, acabas de tener una rebelión en Francia, precisamente por el tema de la edad de retiro y la presión que hay sobre finanzas públicas, y aquí para ganarte, en este caso el aplauso, lo hacen proponiendo eso. Me llama mucho la atención el desparpajo que hay en las encuestas, las variaciones. Ya recordamos lo que ocurrió en el Estado de México, donde varios, incluido el Financiero, salieron mal parados de las eras. O sea, varias encuestadoras salieron mal paradas de ese proceso. Yo comparo la que hoy publica Roy Campos con la que publicó al inicio del proceso. A un mes tienes una Claudia Sheinbaum que, o sea, se mantiene la ventaja, pero tenía creo que 12 o 13 puntos en la de Roy y baja ahora 9, ¿no? Y no hay en ningún, digamos, que yo escuche esta idea de que finalmente está despuntando, ¿no? Que finalmente ya ha arrancado una campaña triunfal para llegar a los primeros días de septiembre, donde la encuesta de Morena tendrá que decir quién es. Yo creo que a estas alturas, yo no sé si sea muy técnico esto, pero lo pongo sobre la mesa, sí debería darse una especie de auditoría de las muestras. ¿En dónde están encuestando Roy Campos? ¿En dónde está encuestando Morena? ¿En dónde están encuestando todos ellos? Que de pronto te salen estas diferencias tan enormes, ¿no? Es decir, ¿por qué hay variaciones tan fuertes? Yo en los ambientes que, insisto, escucho que es más cualitativo que cuantitativo, la idea es que Marcelo se ha ido acercando a Claudia y Claudia no se ha podido despegar. Y a Dan Augusto hacen lo que pueden las encuestas que le quieren favorecer para tratar de meterlo al tercer lugar. La disputa está entre ellos dos. Y finalmente, pues el dato que hoy publica Roy Campos es que en caso de tener que competir con un buen candidato, en este caso sería Xóchitl Gálvez, Marcelo le ofrece a la gente más garantías que Claudia Sheinbaum. En este caso, bueno, ahí hay algunas diferencias, pero insisto, creo que
bueno que tuviéramos de cara al proceso de septiembre una especie de auditoría de dónde están encuestando y cómo se están eligiendo las muestras. Bueno, como lo hacen, como lo exige el INE para cuando ya son las encuestas dentro del proceso electoral, ¿no? Que tienes que entregar tu muestra, en fin, una serie de requisitos técnicos para que tu muestra, digamos, para que tus resultados los avale o les dé certificado técnico el INE. Pero junto con esta que dices de Roy también aparece en Careos María de las Heras diciendo que, bueno, hasta Fernández Noroña le ganaría a Xóchitl Gálvez, ¿no? Velasco. Incluso Hasta Manuel Velasco, no, yo no me fijé en lo de Velasco. Entonces, 6 corcholatas, uno por 20 y otro por 8 puntos o 10 puntos, pero todos le ganarían a Xóchitl. Hay que decirle al público que hoy las encuestas no le dicen nada, no nos dicen nada ni a los analistas ni a los mexicanos. Yo ya de plano a estas alturas no los cito, pero regresando al tema que puso Sergio, que es el de las corcholatas, tienes toda la razón. O sea, va un mes con espectaculares, con mítines, viajes, reparto de utensilios de cocina y de, en fin, todo eso, playeras, gorras, etcétera, y no se mueven las encuestas. Casi en todas, hay alguna que trae a Marcelo arriba, es cierto, pero casi en todas está arriba Claudia Sheinbaum y de ahí para abajo. Ahora, creo que es un problema más allá de si son o no atractivos las corcholatas. Yo creo que estos candidatos elegidos no son ninguno de ellos muy atractivo. También es culpa de los grilletes que les pusieron. No pueden debatir. No pueden hacer planteamientos de programas, aunque, por ejemplo, Marcelo lo hizo con respecto a qué haría en seguridad, y ahora lo que tú dices de Adán, que bajaría la edad. Entonces, si no contrastan, si no pueden salir a debatir, si no se pueden atacar los unos a los otros, si no pueden decir nada que, además esto es una autocensura, no pueden decir nada que pudiese virar el rumbo de lo que es la 4T o de lo que dice el presidente de las mañaneras, pues no me sorprende el resultado para nada. Todos están aterrorizados de que les vaya a caer mal a López Obrador alguna declaración. Yo creo que Marcelo sí, claro que quería debatir, por eso había propuesto internamente que hubiera debates, porque yo creo que él sabe que tiene más potencial de debatir, argumentar, en fin, destacar, aventajar, ¿no?, en un debate, y por eso le propuso a Xóchitl Gálvez debatir. Le dijo, pues vamos a debatir nosotros de manera informal, aún antes de que se sepa quién es quién. Y Xóchitl le contestó, no, pues si ni siquiera sabemos quién va a ser el candidato de ustedes, ni de nosotros tampoco, pues no tiene mucho sentido. Pero es que además internamente en la oposición sí va a haber debates. Entonces, consigan las firmas, ahí sí va a haber debate, ¿no? Pero Marcelo como que dice que desperdicio, porque yo claro que puedo debatir, tengo con qué, y no puedo debatir con nadie. Yo creo que eso es lo que está. Pero bueno, volviendo a las encuestas, desafortunadamente las encuestas han dejado, por lo menos también para mí, de ser un indicador. Sí lo fueron durante mucho tiempo y muchas veces me servían para decir, sí va a pasar esto, sí va a pasar esto otro, quién va a ganar, porque son indicadores que realmente sabiéndolos leer, sí te dicen cosas. Pero efectivamente de un tiempo para acá se están, me dicen los amigos encuestadores, hay muchas vendidas de plano, son propaganda. Por eso te ponen a veces unas diferencias brutales. Son propaganda, no son indicadores, son datos de propaganda. Y segundo, los métodos sí cambian, ¿eh? En algunos casos son estrictamente electrónicos, es decir, a través de internet, a través de Twitter, donde te mandan preguntas. Sí. Entonces, no necesariamente el resultado es igual que cuando lo haces o telefónico por robot, es la otra que usan, o por domicilio, que son las buenas o las mejores. Yo sí destacaría que una de las encuestadoras, por lo menos de las muchas que hay, que sí ha sido bastante precisa en las últimas elecciones, es la de Reforma. Reforma ha sido bastante acertada. Sí, aunque no está sacando demasiadas, no está metido en el debate como si lo están otros diarios. Un comentario sobre Marcelo que me parece
intenta distinguirse hasta cierto punto. Ya van 2 lunes, no sé si hoy lo hizo, que presenta su programa Ángel. No sé si lo vieron el formato, él habla, presenta un video, pero no toma preguntas. Es decir, presenta ante un auditorio de centenares de gente, si bien podría tomar algunas preguntas para explicarse, para escuchar críticas. Y por cierto, hablando de su programa de seguridad, en el cual se va con mucho cuidado, estoy de acuerdo, para no poner en duda la sabiduría y elocuencia del programa del presidente, del programa de seguridad del presidente. El día de hoy Eduardo Guerrero, un buen analista de seguridad, le hace señalamientos muy severos y pertinentes al programa Ángel que él está presentando. Dice, la tecnología está bien, pero se le está olvidando X, Y y Z, no me meto en esos, no hay tiempo. Es decir, dice que quiere debatir, pero no abre la posibilidad de que quienes sepan, le pregunten. Prefiere mantenerse él también cuidado. Es totalmente acotado el debate, la competencia que estamos observando. Queda un mes y mucho tendría que cambiar el panorama político para considerar que este ejercicio ha sido útil para reforzar la musculatura de la democracia mexicana o de la vida interna de Morena. Yo veo más bien molestos a los candidatos unos con otros, siento que cada vez que pueden hacen notar las inconsistencias del proceso, una falta de arbitraje notable, que no haya sido él, en este caso presidente de Morena, el que les haya hecho paren con los espectaculares, que haya tenido que ser el presidente el que parara todo esto, un año después, todo hay que decirlo, ya que han tenido, digamos, todo ese recorrido, pero no está dejando este buen sabor de boca de tener un proceso político que enriquezca la vida del país, que mejore la deliberación pública, y mucho tendrá que cambiar para que de aquí a finales de agosto podamos cambiar efectivamente la opinión. Se ha vuelto un páramo e informativamente cada vez más difícil consignar cosas que no sean anécdotas. Pues yo creo que te tengo una mala noticia. No veo que vayan a cambiar las reglas del juego. Estas reglas en el mes que falta que las vayan a cambiar. Pobres, oye, pásenos un pañuelo porque estamos llorando. No creo que vayan a cambiar. Qué bárbara, la verdad que, bueno, es que a mí sí me gustaría, no, la neta, a mí sí me gustaría a mí también, ver a Claudia y a los tres con más probabilidades de debatir sobre un tema, seguridad como tú planteas, o educación, o qué va a hacer usted con la relación México-Estados Unidos, pues me encantaría, pero yo creo que al día de hoy tendría que juzgar que la decisión del presidente López Obrador de adelantar la sucesión presidencial y después de la famosa noche de Cuba, en donde se fijaron las reglas, fue un gran error que no le resultó en entusiasmo, en que sus corcholatas provocaran entusiasmo y mayor conocimiento. Hoy por hoy pienso que es un error. Quizá el cálculo fue a partir de otras cosas, ¿no? Como decir, a ver, pues primero seguirnos adelantando a la oposición y ganándole terreno. Segunda, pues, ¿qué pasa si le pasa algo a él? Mejor que ya esté todo armado. Porque también enfatizó después del problema que tuvo, inmediatamente dijo, adelántense las cosas. Algunos piensan que es para que no se quedara ese vacío ahí. Pero bueno, para mí sigue habiendo incógnitas de todas maneras. Yo tampoco estoy totalmente seguro de que necesariamente vaya a ser Claudia, ¿no? Aunque es lo más probable. Pero así que diga yo, meto las manos al fuego, yo todavía podría pensar en algún cambio de último momento, según lo que pase también en la oposición, según si crece o no crece, por ejemplo, Xóchitl, en este mes, que pueda ser competitiva o no. Aparentemente las encuestas dicen, algunas dicen que sí. Que sí es competitiva, pero en fin. Y la otra es, incógnita, con ustedes, Marcelo, ¿se va a quedar, de verdad? Si pierde, yo tampoco estoy tan seguro. Sí, tú tienes semanas insistiendo en esa tesis, tengo mis dudas. Si escenario, Es decir... Sí, son escenarios. Sí, no seguro que vaya a pasar. Es curioso que de los punteros, las corcholatas punteras, ninguna preguntas, pero el presidente sí. No la responde generalmente, pero sí la recibe. ¿Qué situación tan rara estamos viviendo en este tema de la elección o selección del candidato de Morena, ¿no?
Tenemos que ir, regresamos. Bueno, pues ya le dimos su tiempo a las corcholatas, vamos al otro lado, al otro polo, en donde sí claramente despunta Xochitl Gálvez como la candidata hasta ahorita más competitiva. Hay muchas explicaciones de por qué es más competitiva, si la está subiendo López Obrador o naturalmente ella de todos modos iba a subir. Y aclaramos que le pusimos la señora X, no porque nosotros estemos de acuerdo con ese apelativo, es la senadora Xochitl Gálvez. El presidente ha insistido, como a muchas mujeres, a mí incluida, nos llama la señora Casada, ¿no? Nunca he oído que diga el señor Loret o el señor Curcio o el señor Aguayo, ¿no? O sea, ustedes tienen nombre y apellido, las mujeres somos las señoras. Entonces, bueno, incluso Xochitl puso una demanda que no ganó ante el INE por violencia política de género. Pero ¿dónde empieza todo esto? Todo esto empieza cuando Xochitl pide su derecho de réplica, no se lo dan, se ampara, llega con su amparo a Palacio Nacional, tampoco le dan en desacato, no le dan su derecho de réplica, y de ahí se empieza a hacer una bola de nieve con un buen resorte político de Xochitl Gálvez ante los insultos del presidente, hasta que llegamos a un momento que ya no tiene nada más que ver con el lenguaje utilizado o las descalificaciones, sino con la legalidad. El presidente de la República la semana pasada exhibe en la televisión, como lo ha hecho con otros medios, como lo ha hecho con otras organizaciones de la sociedad civil, exhibe cuáles son los contratos que ha tenido la empresa de Xochitl y la empresa del marido de Xochitl, dos empresas que se dedican a mantenimiento de edificios inteligentes, y de allí hay una violación abierta del presidente, porque dice, aquí está esto, se pide que se investigue. Bueno, si él investiga, su obligación como autoridad es acusar, mandar a hacer la investigación y acusar. Me tomo 10 segundos más. Está violando el secreto, ¿sí?, del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera, y se le está acusando, que hay gente que piensa que esto va camino al desafuero. Tiene dos demandas, una ante la Fiscalía de la Ciudad de México, otra ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, tráfico de influencias, no pago de impuestos, en fin, evasión fiscal, presupuesto mal habido, etcétera, ¿sí? Y ahí estamos. ¿Quiere realmente la mala? Pues yo creo que está bastante claro que el presidente ya ha decidido violar absolutamente todas las normas. El último tuit que mandó Ricardo Rocha, a quien tanto recordamos, es: el presidente se ha convertido en un violador sistemático de la ley electoral. Hace unos días INE le dijo, tiene que bajar las conferencias de prensa en donde se refiere, entre otras cosas, a Xochitl. Te dijo, esto es la Santa Inquisición. Por cierto, llamativo que hoy el titular de la UIF baje a la jornada a escribir un texto en el que habla ni más ni menos que de la libertad de expresión. Me encantaría que regresáramos al 2006 en una máquina del tiempo y les digamos, cuando el Consejo Coordinador Empresarial contrataba spots en contra del López Obrador, se hizo una legislación súper estricta para normar eso, y se decía, no puede ser que en nombre de la libertad de expresión el poder económico, el poder político hagan lo que les dé la gana en el escenario electoral. Ahora, sin absolutamente ninguna máscara, el presidente y el titular de la UIF haciendo política electoral como si no tuvieran otras cosas, y nos vamos acostumbrando a que así sea, ¿eh? Yo me pregunto, con el tribunal tan tibio que tenemos, si no hay riesgo de que el proceso electoral se vaya al caño, ¿eh? Porque ya pues no se dieron cuenta que el presidente se metió hasta donde no tenía que meterse en todo el proceso electoral. Hoy y todos los días hablando de Xochitl Gálvez, diciendo, bueno, si no es su papel eso, usted tiene un país que administrar, no puede estar metido en el proceso electoral, en este caso de la oposición. Por referirme a ella, a diferencia de lo que ocurre en el campo de los números del oficialismo, creo que Xochitl Gálvez, hoy se publicaba una encuesta, la distancia que tiene respecto a Santiago Krill y Enrique de la Madrid es de tal forma contundente que, salvo que las burocracias internas de los partidos le digan que no reunió las firmas o no son las adecuadas, sí se está configurando ya como la candidata
que bueno, pues en términos generales va a ser, en este caso, investigar. ¿No? Es decir, la diferencia que hay, independientemente del desempeño que tengan en los debates entre Santiago, Enrique y Xóchitl, eso ya creo que de 20 y tantos puntos, ¿no? Yo quisiera recordar lo que decía sobre las violaciones de un presidente en el proceso electoral. En 2006, en el dictamen final del tribunal decía, Fox participó diciendo que no se metió, digamos, en la elección. Pero primero hay que recordar, no es ilegal, ¿eh? Todavía no estaba prohibido por la ley. O sea, Fox no incurrió en ninguna violación al decir no hay que cambiar de caballo a mitad del río. Simplemente el propio IFE le dijo, oiga, señor presidente, no, ahora sí que por prudencia. Y Fox efectivamente se replegó. Sin embargo, el tribunal dijo, esas intervenciones del presidente pusieron en riesgo la elección. Claro, el margen era muy pequeño, pero si traducimos ese mismo criterio ahora, pues caray, decir, pues entonces ya tiene que ser un margen de este tamaño, porque lo que ha intervenido López Obrador es varias veces más que lo que intervino Fox en 2006. Y, por cierto, el sacar esa información privada que está violando la ley, reservas de la información, no me acuerdo cómo se llama la ley, está prohibido específicamente, es un delito, incluso es un delito, no es una falta administrativa, es un delito incluso penado con cárcel. Entonces, aquí simplemente ya se está violando la ley efectivamente de manera sistemática y no hay quien lo detenga al presidente, mucho menos quien lo llame a cuentas, que es un elemento esencial de la democracia. En eso nuestra democracia no ha avanzado, pese a que hemos avanzado en otras cosas, pero lo que sí sucede es que el Estado de Derecho se va debilitando. Si hay una violación sistemática de la ley de varios actores, empezando por el presidente, sin consecuencias, pues el Estado de Derecho está pintado en la pared. Abordo el tema desde otro ángulo porque estamos, creo, reproduciendo un hábito normal de darles a los partidos todo y a los candidatos de los partidos todo el protagonismo, cuando de esa manera sepultamos la enorme distancia y fractura que hay entre los partidos y la sociedad. Y de hecho un aspecto que hace diferente esta elección es que por un lado está la partidocracia, en donde están Morena, el Verde, PT, PRI, PAN, PRD. En ese sentido están el Movimiento Ciudadano, todos están unidos en el deseo de que no cambien las reglas, de que sigan recibiendo ríos de dinero por todos lados, de que monopolicen la vida pública. El caso de Xóchitl Gálvez es interesante porque ella reivindica su independencia. De hecho, el día que va a registrarse, dice, yo me siento más cómoda entre los ciudadanos. Los partidos me son ajenos. El PAN le agradezco que me haya prestado el membrete, sí, el membrete, pero yo quiero estar con los ciudadanos. En ese sentido estamos ante una situación muy peculiar y tú lo mencionabas, de si tal vez las nomenclaturas del PAN, o sobre todo del PAN, no la dejen pasar porque o del PRI quieran imponer a sus candidatos. Pero también estamos ante una candidata que va a estar atenazada entre su partidocracia y los organismos de la sociedad civil que por primera vez están interviniendo de una manera más directa en el proceso de organización de las primarias internas de esos partidos. Es decir, es una situación inédita. Ignoro, Fox también se presentaba como alguien de fuera, también López Obrador, y al final terminaron abrazando a la partidocracia. Ignoro qué vaya a hacer Xóchitl Gálvez, pero en todo caso esto la hace a la elección que estamos viendo diferente en ese sentido. Seguramente no va a pesar demasiado en la parte formal, pero sí en esa tensión profunda, en esa fractura y grieta entre partidos y sociedad. Creo que como lo han presentado y como he visto que se ha desarrollado desde que lo anunciaron hace 3 semanas, han cumplido este pacto que hicieron con algunas organizaciones de la sociedad civil, casi todas representadas en Unidos, hicieron su observatorio ciudadano con personas, digamos, que tienen legitimidad para estar
ahí. Sin duda, Xóchitl, bueno, y si llegara a ganar va a tener el problema de las estructuras partidarias, porque ella, en efecto, ella no está metida en la estructura del PAN, ya no digas del PRI o del PRD. Entonces, ese problema subsiste. Creo que sí saltó bien la oposición, la promesa de acercarse más a la ciudadanía. A mí ahorita los dos grandes temores son, por un lado, la tibieza, como dijiste tú, del tribunal, pero también del INE, en donde han dejado pasar todo, incluso hicieron reglas para poder avalar a las corcholatas antes de que empezara el proceso del Frente Amplio. Y la segunda es una elección de Estado, no solamente en el uso de recursos públicos y programas sociales, sino la ley, utilizar el aparato del Estado para reventar a un candidato o candidata. Pues veremos, de todas maneras, decía Crespo y tiene toda la razón, aquí el que más reciente es el Estado de Derecho, la campaña de Xóchitl pues está adelantada igual que la otra, ¿no? Es decir, si ya le sacaran tarjeta amarilla a la anterior, le dirían, pues usted está exactamente en las mismas condiciones, entonces no habría elección. Es decir, se va degradando la idea esta de que se debe competir con reglas, creo que en deporte lo llaman el fair play, o sea, jugar con las reglas, cada vez es más descarado el asunto, la utilización de recursos públicos, es decir, no se nota demasiado que tapizamos el país de espectaculares o que hay dinero no reportado. Empezaron las campañas estas sin que tengamos claro de dónde sale el origen del dinero y creo que es lo suficientemente serio como para que desde fuera, independientemente de la coalición que nos genere más simpatía, sí se haga notar que traemos un debilitamiento por el pleito interno de lo que es el respeto a la norma, ¿no? De lo cual algunos analistas, observadores, etcétera, tenemos la preocupación de cómo se va a dar esta elección. Yo digo que hay dos incertidumbres en la elección del año que viene. La incertidumbre democrática, bienvenida, sobre quién pueda ganar. Yo no doy por hecho que gane fulano sutano, falta mucho. Depende de muchas otras cosas. Esa incertidumbre es bienvenida, desde luego. A mí lo que me preocupa es la otra incertidumbre, la incertidumbre institucional. Es decir, ¿López Obrador aceptaría una derrota de su partido? ¿Qué va a hacer para evitarla? ¿Se quedaría con los brazos cruzados? Y eso puede poner en riesgo la elección en sí misma, su legitimidad y eventualmente pues cierto grado de estabilidad. Esa incertidumbre es la que me preocupa, porque esa ya no la teníamos por lo menos desde el 94. Ahí sí hubo también incertidumbre institucional, después ya no. Esa incertidumbre no la teníamos, pero faltan 9 meses para la elección o 10 meses para la elección. La incertidumbre ahorita que tenemos es si sería capaz el presidente de llegar al punto de descalificar, como se hizo en Guatemala, a un candidato porque es competitivo. Con esto nos vamos y regresamos a un tercer bloque. Bueno, y el miércoles pasado el tribunal decidió el caso que le llegó sobre la ilegalidad de los procesos electorales o de las precampañas que formalmente ya están en marcha, pero legalmente tendrían que ser hasta noviembre. Entonces esa discusión sobre la legalidad de lo que está ocurriendo, tanto en Morena, que Morena empezó informalmente desde el 21, pero ahora también la oposición que dice, nosotros también le entramos a la precampaña para designar a nuestro candidato, eventualmente llega al tribunal y la postura de la ministra Janine Otalora creo que era la correcta, es decir, no señores, la ley es muy clara, empieza en noviembre. Y lo que planteaba su dictamen era que se suspenda absolutamente todo lo que está ocurriendo y que se vayan a noviembre, y en noviembre retoman y hacen lo que están haciendo ahorita. Pero perdió. Es decir, los demás ministros dijeron que siga. Claro, están en una situación difícil, porque por un lado, pues me imagino que intuyen que el presidente y Morena no les va a hacer caso, digan lo que digan, y no les haría caso si dijeran, señor, se suspende la campaña, y ahí qué hace la autoridad electoral. Y por otro lado, no pueden quedarse como pintados en la pared. Entonces lo que hacen es poner ciertas reglas, decir, ok,
¿no? Como dijo el INE también en su momento, bueno, vamos a simular, sigan simulando, pero sí tenemos que respetar ciertas reglas que son las que están en la ley y que son muy difíciles de respetar porque tienen que ver con la precampaña. En esto de que dice el presidente, por cierto, ¿no? El tribunal y el INE se convirtieron en un tribunal de la Santa Inquisición y decir, ¿y quién fue el inquisidor? Pues él, porque él fue el que promovió todas estas leyes que ahora están restringiendo tanto a Morena como a la oposición de iniciar la precampaña. Ahí está la ley, pero él promovió esa ley restrictiva. Y todos los cardenales del Santo Oficio fueron nombrados por su mayoría, hay que decirle también. Este INE fue nombrado por la mayoría de Morena, es que decir, oiga, quiere revisar a Torquemada de todo lo demás, nombrados por usted. A lo mejor nos va a decir que como la Suprema Corte, me equivoqué al nombrarlos a ellos, pero claramente no quiere absolutamente ningún contrapeso. El tema del tribunal es que pierde cada vez más credibilidad y crecientemente la pierde el Instituto Nacional Electoral. Está literalmente, tú dices que no está pintado, está casi pintado. La pared está... No, pero aquí el tema es que, bueno, pues el árbitro sigue pitando y el público ya ocupó el estadio, ¿no? Y está tirando a la portería del contrario. Es decir, sí es un desorden magno el que tenemos en este país y tengo la impresión de que el sentido crítico de un segmento de la sociedad civil también. Quizá por el impulso que ha tenido lo de Xóchitl Gálvez y contener a Morena, ha frenado esta necesidad de crítica. Es decir, a ver, el que uno lo haga mal no quiere decir que automáticamente, si unos saltan al estadio siguiendo con esa metáfora, saltemos todos y tengamos esta actitud literalmente de hooligans. ¿Qué es lo que están haciendo? Y lo que tienes es un tribunal que está contra las cuerdas. Entiendo que viene el nombramiento de 2 magistrados. Yo espero que no les hagan lo mismo que el gobernador de Oaxaca, que se acaba de hacer un tribunal administrativo, es decir, si tienes que contender contra él, ahora nombrado directamente por él. Tú dices, bueno, cualquier problema con usted, me atengo al tribunal suyo, pues ya mejor borremos los tribunales. Si eso le pasa al tribunal electoral, pues sí podríamos tener esta pérdida de trascendencia en la vida pública. Decir, bueno, habla un tribunal y como para no quedar en ridículo, dice, bueno, como el presidente no me hace el caso, mejor no me atengo a las, ¿cómo se llama? A las resoluciones del mismo. Sí creo que nos lleva a un campo en el cual tú dices, bueno, pues ahora tienes el paraguas del López Obrador, pero una vez se vaya López Obrador y llegue un mortal, entre comillas, a ver quién pone orden en el juego, ¿no? ¿No ves que es un líder de otra dimensión? Dice la gobernadora de Campeche. Sí, pero fortalece mucho, ahí está lo del Latino Barómetro. O sea, el liderazgo de López Obrador cohesiona un sector. Pero imaginen sin él el desastre que esto puede ser. Digo, estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Yo creo que con él está haciendo también un desastre. Pero él creo que una parte, ¿no? el INE y el tribunal fueron 2 fuerzas o 2 instituciones civilizatorias de la democracia. Sabemos que todos han violado topes de campaña, etcétera, pero vaya, estábamos dentro de unos márgenes que garantizaban la legitimidad de las elecciones. Ganaba el que ganara, aún por 250,000 votos y aún cuando Andrés Manuel López Obrador haya tomado el paseo de la Reforma. Lo que voy a decir es grave también, como tú dices, creo que tienes toda la razón al decir, oigan, estamos en una situación muy grave, es que ni el INE ni el tribunal tienen la fuerza política para aplicar la ley. Y lo que estoy diciendo es una cosa enloquecida para una democracia que ya lleva aquí más de 30 años, pero no tienen la fuerza. ¿Ustedes se imaginan al INE o al tribunal quitándole el registro a un partido por haber violado de manera sistemática las leyes electorales, o al presidente López Obrador por hacer lo que ha hecho con Xóchitl, etcétera? No, y ahí están las penas, están bien especificadas. Ahora, quiero dar una nota de optimismo, compañeros. El proceso electoral comienza la primera semana de septiembre. Tenemos chance de que a partir de ese momento, ahorita había una laguna legal. Como no es proceso electoral todavía, pues como que no estaban claras las reglas. A partir del 3 o 4 de septiembre, todavía no dicen cuándo, ya es proceso electoral, entonces ya aplica toda la legislación electoral. Quiero ver a un tribunal y a un INE
ahora sí aplicando la ley a tirios y troyanos? Ilusa, dime. Primero. No, estaba pensando que en el trasfondo de esta discusión está un tema muy de fondo, que es la jerarquía y la legitimidad. El tener la jerarquía tener una jerarquía es que tienes un cargo y que te tienen que obedecer en teoría. La legitimidad, que es otra historia, es la gente te concede la autoridad para que tú decidas, porque tienes algo etéreo que se llama autoridad moral. Y en ese sentido, si uno contrasta a las instituciones, la Suprema Corte con Arturo Saldívar perdió muchísima legitimidad, que recupera en el momento que entra una nueva presidenta, Norma Piña, que tiene la capacidad para decir que no de una manera muy simbólica y visible, no pararse cuando entra el presidente, vamos, tan sencillo como eso, ese gesto, ese simple gesto le da una autoridad moral enorme que empodera a los 8 que resisten, a los 3 que están con el presidente. Y lo que estamos observando, perdón que lo diga, en el tribunal y en el INE, es la timidez. De repente se hicieron timoratos y no están dispuestos a hablar claro y a decir aquí, esta discusión que estamos haciendo aquí debería salir directamente de ellos con pronunciamientos explícitos de que aquí estamos ante una violación sistemática de la ley, y lo que dijo Yanino Talora, es decir, bueno, eso están violando la ley, no nos hagan caso, pero están violando la ley. Cuando menos, sí. Vamos, porque ahora van a querer que también les aplaudamos al tribunal y al INE porque no están haciendo su trabajo. Y en ese sentido, pues sí, la responsabilidad es suya. En cierto sentido, hemos criticado mucho al CONACYT por lo que le hace a los investigadores, pero es notable que muchos de esos investigadores no han sabido defender sus derechos violados por el CONACYT. Algunos sí, un buen número sí. Sí, hay algunos. Por supuesto, de ninguna manera los menosprecio. En otra palabra, la autoridad moral se gana con hechos y no simplemente con jerarquías. ¿Qué es el problema? Porque es parte de lo que se está deteriorando en esta etapa final de este gobierno, pues eso, ¿no? La validez de la ley en algo tan importante, en algo en lo que hemos avanzado mucho en los últimos 30 años, que es en lo electoral. Pero fíjense, si el INE, cuando quitó la candidatura de Félix Salgado Macedonio, porque incumplía, y la ley decía que efectivamente la sanción era quitar la candidatura, y luego el tribunal ahí creo yo que jugó mal porque primero dijo que no, luego que sí, pero luego corrigió, etcétera, pero así estaba establecido en la ley. Aquí la sanción por adelantarse de los precandidatos es perder la candidatura. Imagínense que el INE y luego el tribunal dijeran, pues ni Claudia, ni Marcelo, ni Xóchitl, ni Santiago, ni todos los que están ahí jugando pierden el derecho a ser candidatos a la presidencia, pues se arma un problemón político. O a lo mejor se abre una oportunidad para alguien más que dice, pues igual tampoco está tan mal, ¿no? Y lanza otra candidatura. A mí lo que me resulta inquietante es que este país pueda tener un proceso de buquelización. Es decir, el presidente arrolla de tal manera las instituciones que obliga a la Suprema Corte a decir, a ver, lee bien, sí me puedo reelegir, ¿verdad? Y lo leyeron bien. De bolivianización. El mentiroso de Evo Morales, que es un mentiroso y se ha inventado un montón de historias, ahora está complotando contra el presidente Arce de su mismo partido porque dice que institucionalmente le están haciendo trampa y no le están permitiendo ser candidato al 25. Y tú dices, qué barbaridad. Pero si lo latinoamericano le resulta particularmente inquietante, pues también podríamos ir al modelo Netanyahu, ¿no? Que cuando dice, pues yo cambio la ley, todo el poder judicial con mi mayoría, y si les gustó, bueno, y si no les gustó, también, que para eso soy el hombre fuerte de Israel. Este tema en la dimensión económica, para un país como este, podría desencadenarnos. Y se decía que la sociedad civil ha callado en eso, el poder económico de este país parece que violar las normas no le parece relevante. Una acotación que vale la pena hacer. El Latinobarómetro, que acaba de salir en estos días, dice que en el continente, en América Latina, hay
una tendencia a favorecer a los regímenes autocráticos, personalistas. La excepción es México, en donde se fortalece el apoyo a la democracia, lo cual hay que reconocerlo también. ¿Cómo se traduce eso? Vaya usted a saber. Oiga, o que se Sergio, está yo no entendiendo. sé si yo leí diferente el Latinobarómetro, pero México encabeza la lista de países que son o bien indiferentes o bien no les importaría tener un dictador. Pero No lo sé. sube el aprecio por la democracia. Pero bueno, eso ya habrá oportunidad para platicarlo después. Nos vamos a otro segmento. Bueno, y es siempre interesante echar un vistazo a la política de otros países. En este caso, ponemos el tema de España sobre la mesa. Ayer votaron las y los españoles y creo que hay 3 elementos que vale la pena en este caso no solamente ponderar y analizar, sino aplaudir. Por un lado, los españoles decidieron ponerle un alto a la extrema derecha, Vox, que es en este caso la versión cimarrona o la versión en este caso hispana de la extrema derecha que está creciendo en prácticamente toda Europa, tuvo un freno electoral. Respecto al parlamento anterior, Vox pierde varios asientos y crece la llamada derecha constitucional. El PP tiene un importante avance de la bancada que tenía el 19 a la bancada que tiene ahora. Por otro lado, hubo una enorme participación, 70%. Los últimos tiempos ya se notaba particularmente en el segmento más joven una cierta desilusión con la vida política, democrática, y ahora la gente sintió que tenía sentido ir a votar, y uno de los puntos fundamentales fue precisamente el avance de una extrema derecha que hace campaña negando la existencia de 2, en este caso, comunidades autónomas históricas, Cataluña y el País Vasco. Y bueno, finalmente se dan los resultados que ahora tenemos, que es prácticamente un empate entre los 2 bloques, el de la derecha y la izquierda. No me meto a las particularidades del sistema español. Veremos en los próximos días si Pedro Sánchez consigue, a pesar de que no gana las elecciones, formar un gobierno arcoíris con un montón de partidos regionales, o le toca efectivamente a, en este caso, el PP encabezar gobierno. Se ve muy difícil, porque la alianza con Vox invalida la posibilidad de que catalanes y vascos lo apoyen. Es decir, se vuelve excluyente precisamente por este componente de la extrema derecha. Así es que es probable que el astutísimo Pedro Sánchez, que empieza ya a colarse entre los políticos más notables de Europa, tiene como 6 vidas, ha logrado revertir incluso a los varones del socialismo, y parece que le da una maroma importante, un vuelco electoral importante, y pone nuevamente, y aquí me detengo, en evidencia las encuestas que le habían dado una ventaja mucho más amplia al Partido Popular de lo que realmente tuvo. En fin, creo que hay elementos dignos de análisis. Creo que Sí, perdón. no, adelante. Sí. En 1848 el Manifiesto Comunista empezaba con una frase: el fantasma del comunismo recorre Europa. Así empezaba un panfleto extraordinario, extraordinariamente impactante. Lo mismo podría decirse ahora: el fantasma de la ultraderecha recorre Europa. Y lo subrayo porque la pregunta es: ¿qué hizo España o qué hizo la socialdemocracia española, los comunistas españoles, la franja más hacia la izquierda, para frenar a la ultraderecha, a Vox? Y en ese sentido tú señalas a Pedro Sánchez y tienes razón, pero yo apuntaría y pondría el acento en Yolanda Díaz, porque además de ser una mujer con un carisma extraordinario, físicamente proyecta energía, fuerza, dureza, es hija de sindicalista gallego, además viene de la Galicia de Feijóo, del líder del Partido Popular. Tuvo un comportamiento notable en el debate a 3 entre Abascal, el de Vox, Pedro Sánchez y ella misma, y refrescó la campaña porque jaló el entusiasmo de muchos jóvenes, y además es la que está pudiendo negociar, vamos a ver si lo logra, con la franja más dura del independentismo catalán,
del cual va a depender que siga gobernando el PSOE, porque lo curioso es que para que pueda gobernar el PSOE tiene que negociar con el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Ambos tienen, entre los cuatro, tienen alrededor de casi 30 votos, o 30 escaños, ¿sí? 30 escaños. En ese sentido, sí, es un laboratorio. Es un laboratorio que demuestra que la política sigue viva y que tal vez lo que tengamos que preguntarnos es ¿qué hace diferente a un país de otro? Yo, por lo pronto, celebrar que las encuestas fallaron y que claramente no va España, aun cuando el que haga gobierno sea el Partido Popular, de todas maneras va a tener un Congreso muy complicado. Sería algo así como va a tener un gobierno dividido para los casos presidenciales. Creo que para los que pensaron, creo que me incluyo yo en ello, que era una apuesta muy arriesgada de Pedro Sánchez adelantar en las circunstancias en las que adelantó las elecciones, no sé ustedes, yo creí que era muy arriesgada, pues no le salió mal la jugada. Creo que en las últimas 2 semanas se estaba nervioso al interior del PSOE, pero le salió, sacaron más escaños de los que preveían, no solo las encuestas, sino ellos mismos. Será la habilidad de Pedro Sánchez de hacer esta coalición con los partidos pequeños, pero cuando tú preguntas, o Sergio pregunta, ¿qué pasó que contra todo pronóstico España no se fue a esta tendencia de la derecha? Pues no sé, para mí la más molesta es quizá la de Italia, ¿no? La elección, la húngara en también. Alemania está creciendo. Bueno, ¿qué pasó? Y dices tú, hubo 70% de participación. En España no es obligatorio el voto, ¿no? Como hay países de América Latina, sobre todo, que lo tienen ahí. Creo que en la participación, y eso es para que lo tomemos también como lección en este país, la mayor participación puede definir una, digamos, una opción más democrática, pero no me quiero meter a los programas porque pues, que si López Obrador es de izquierda y yo no lo considero de izquierda, etcétera, pero puede dar un vuelco a la elección gracias a la participación. Habría que revisar bien cuál es la trayectoria, no la tengo muy clara, de participación en España, pero en general en Europa los niveles de participación son muy elevados. Sí. Más que en Mucho Estados más que en Unidos, Estados más que en Unidos. otras partes, es como a veces llegan al 80 y tantos % en algunos países. Pero yo celebro cada vez que veo que en algún país frenan o a la ultraderecha o a la ultraizquierda, porque en esencia esos partidos más radicales, sea que se ubiquen más a la derecha o a la izquierda, son antidemocráticos por esencia, juegan en la democracia por necesidad, por obligación, porque las reglas se los imponen, porque las condiciones políticas se los imponen. Pero en realidad, en la medida en que esos partidos llegan al poder y empiezan a adquirir más poder, empiezan a afectar la democracia. En su propio discurso, en su propia visión de las cosas, está el no diálogo con los demás, el considerar al que piensa distinto como casi enemigo, ¿no? Esa es una de las características de los partidos radicales de izquierda o de derecha. Y en esa medida, pues la democracia exige y requiere, para poder continuar y fortalecerse, que predominen los partidos centristas, ya sea de izquierda tipo PSOE, de derecha tipo PP, o los distintos partidos en los diferentes países, pero más que está en el centro, porque ahí sí hay, digamos, una disposición entre los partidos moderados a jugar con la democracia y a validarla por sí misma, no tanto porque no te quede de otra, sino que efectivamente tus percepciones, tu disposición al diálogo, a la negociación con los de enfrente, fortalecen la democracia. Entonces yo celebro el hecho de que de repente estos partidos, que se fortalecen a veces, queden más bien disminuidos. Yo lo celebro igual, y esta disminución de Vox ojalá tenga una contención del nacionalismo catalán. Ya Junts le dijo a Sánchez, si quieres formar gobierno, queremos referéndum y amnistía. Son 2 peajes inadmisibles. Bueno, decir, oiga, usted no puede, por gobernar España, fracturar el consenso constitucional. Y vamos a ver qué le piden los otros, ¿no? Si Esquerra Republicana ayuda, si no, para formar un gobierno arcoíris de izquierda. Se ve muy difícil que la derecha forme gobierno,
pero está muy bien. Y un apunte también para nosotros. Estuve viendo las elecciones españolas esta semana. Yo no sé si ustedes han estado en Madrid recientemente. Oye, un orden, unos pendones en los postes y poco más. Las campañas duran lo que tienen que durar, con lo cual reduces el efecto de que el dinero negro se mete en la vida política de los partidos. La mejor manera de que el dinero negro cuele son campañas, precampañas, paleocampañas, lo que tenemos en México. Tremendamente ordenado el proceso y 70% de participación, 4% más que en la anterior. Y como dato simplemente contextual, en las elecciones de finales de mayo la derecha arrasó. La gente leyó nuevamente el mapa político y dijo, vamos a darle una oportunidad nuevamente a los socialistas, por lo menos compensa en términos de fuerza parlamentaria el bloque socialista con el PP. Yo 10 segundos, ¿se dan cuenta, perdón, se dan cuenta de que no hemos hablado de que alguien desconozca las elecciones, de que quieran quitar a un candidato, de que la autoridad electoral no sirve? Esa discusión no está Allá en no España. existe. Bueno, pero sí hay intentos de Gandalf. Yo, el líder popular, dice, yo tengo más curules, por tanto yo tengo Yo que tengo gobernar. derecho. Y Pedro Sánchez dice, yo saqué más votos que tú, ya ahí se la llevan. Por tanto, creo que ahí salen empatadas. Una nota a pie de página, que sean en el verano cálido europeo, las elecciones ayudó a que hubiera 3 millones casi de votantes por correo. Pero nos tenemos que ir. Nos vemos aquí la semana próxima en El Primer Plano. Sí.